Bueno, para todos, buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a esta clase. Les recuerdo que estamos en, en la parte de doctrina y estamos en nuestra clase número 2, nuestro tema número 2, que es la doctrina de la iglesia. Quería, como introducción, eh, recordarles la palabra doctrina. La palabra de doctrina quiere decir enseñanza. Ese es el significado de la palabra doctrina, porque vamos a estar hablando y mencionando bastante esta palabra doctrina. De por sí, nuestro nivel este es nuestro nivel número 3 y se llama doctrina todas nuestras clases. Entonces, quiero que tengan esa claridad de saber que la palabra doctrina es enseñanza. Y esto se asemeja, quiero ponerles un ejemplo, esto se asemeja a una construcción, a una casa. Entonces, cuando usted está construyendo una casa o un edificio, incluso el mismo Señor Jesús habló acerca del hombre que construye en la roca y el hombre que construye en la arena. En esta parábola, el hombre que construye en la roca, pues su casa no se cae, y el que construyó en la arena, viene la lluvia, viene el ventarrón y su casa se cae. Esto habla también acerca de la doctrina. La doctrina es eso, las bases. La doctrina es la roca. ¿Sí? Son los principios fundamentales del cristianismo. Eso es la doctrina, las bases. Si usted tiene buenas bases, buenos fundamentos, por básicos que sean, pero su edificio va a durar. Puede venir el viento, pueden venir los problemas, las adversidades, pueden venir muchas cosas, pero su casa no se va a caer. Pero si sus bases son en un material liviano, si sus bases son livianas, o si usted no tiene claridad acerca de lo que usted cree, cuando venga la tormenta, cuando vengan las dificultades, esa casa se va a caer. Hoy este tema se llama doctrina de la iglesia. Y es tan importante saber la doctrina o las enseñanzas o en qué creemos nosotros como iglesia cristiana evangélica. Porque hay muchas personas que asisten a una iglesia y lo hacen superficialmente, pero no saben qué creemos nosotros como iglesia o no saben en qué creer. Y como dice la palabra, viene cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza rara, y esto los hace caer o los engaña y los saca del lugar donde Dios quiere que estén. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1. Entonces, Hebreos capítulo 6 versículo 1 dice de la siguiente forma, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto, bueno, dejémoslo hasta ahí, hasta el versículo 2. Aquí nos habla de siete doctrinas básicas, pero el versículo empieza así, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La palabra rudimentos quiere decir las bases de alguna ciencia o las nociones básicas de alguna ciencia. Entonces, lo que dice aquí el autor de Hebreos, muy probablemente el apóstol Pablo, es que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y empieza a nombrar esas doctrinas o esas nociones básicas del evangelio y del cristianismo. Nos vamos a enfocar hoy en la doctrina de la iglesia. ¿Qué creemos nosotros como iglesia? Esto es importante para todas las personas que van a estar recibiendo esta clase. Es importante que sepamos en qué creemos nosotros como iglesia de Cristo. ¿Listo? Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de la doctrina de la iglesia, nos referimos a una área muy importante, aunque básica y fundamental del cristiano. Pero como el ejemplo que yo les daba ahorita, usted no puede menoscabar o menospreciar las bases de una casa. Porque si usted vive en un quinto piso y esa casa tiene malas bases, pues muy probablemente esa casa se va a caer, se va a hundir, se va a ir de lado. Y entonces las bases son muy importantes. Si usted levanta un edificio de 7 pisos y sus bases son buenas, pues ese edificio no se va a caer. ¿Listo? Nosotros debemos velar para que la iglesia no esté fundada en hombres, no esté fundada en experiencias humanas, en sueños, ni en visiones, etcétera, sino en la palabra de Dios. ¿Qué
¿Qué objetivo tenemos nosotros al estudiar la doctrina de la iglesia? Y es que la iglesia no puede estar basada en hombres. La iglesia no puede estar basada tampoco en experiencias humanas, ni en sueños, ni en visiones, aun cuando la Biblia habla de sueños y visiones. Allá en el libro de Joel habla de sueños y visiones, pero nuestra fe y las creencias de nuestra iglesia no pueden estar basadas en esto, no pueden estar basadas en hombres. Como pasa en la religión tradicional, pues que todo está basado en un hombre, en una jerarquía, en una persona que es el que encabeza la religión. Tampoco puede estar basada nuestra doctrina, nuestra iglesia, en experiencias humanas, aunque son muy importantes. Incluso hace unos días en la iglesia alguna persona predicaba acerca de las experiencias con el Espíritu Santo. Y es muy importante las experiencias con el Espíritu Santo, las experiencias que usted y yo podamos tener con el Espíritu Santo, pero no podemos basar nuestra doctrina, nuestra forma de creer en la iglesia en nuestras propias experiencias humanas. Por encima de nuestras experiencias humanas debe estar la palabra de Dios. Tampoco podemos basarnos ni en sueños ni en visiones, aun cuando la Biblia habla de ellos. No podemos hacer de un sueño una doctrina, como es el caso de los mormones, de la iglesia mormona. No podemos hacer de una visión una doctrina. Tenemos todo que juzgarlo bajo la palabra de Dios. Entonces, hay una frase que me gusta a mí, que la aprendí hace años en el Instituto Bíblico, y es que nosotros no debemos juzgar personas, pero sí podemos juzgar su doctrina. Entonces nosotros tenemos el deber y el llamado por la palabra de Dios a juzgar las doctrinas, las diferentes doctrinas, no a juzgar personas como se ve ahorita en internet, que hay movimientos enteros para juzgar a X pastor, al pastor que Dios lo usa en milagros, al pastor que sale en los teleevangelismos, y entonces ese es del diablo y ese es un apóstata y no sé qué, y se unen muchos cristianos y no cristianos a juzgar a esta persona. Esto no lo debemos hacer nosotros, pero sí lo que podemos hacer es juzgar las doctrinas de estas personas y mirar si son bíblicas o no son bíblicas. Pero a ese hombre, si es o no de Dios, lo juzga Dios, más no nosotros. Entonces avancemos con nuestro tema, que es la doctrina de la iglesia. Entonces, el primer punto, la doctrina de la palabra de Dios. El primer punto, la doctrina, o para qué nos sirve la doctrina de la palabra de Dios. Este es nuestro primer punto en esta noche, o en esta hora, tal vez en el momento que usted esté viendo la clase. Lo primero, ¿para qué nos sirve? Tres cosas, ¿para qué nos sirve la doctrina de la palabra de Dios? Primero, para guardarnos de no incluir en nuestra fe y prácticas elementos que no estén debidamente basados en las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es muy importante. ¿Para qué nos sirve la doctrina de la palabra de Dios? Lo primero, para guardarnos de no incluir en nuestra fe y prácticas elementos que no estén debidamente basados en las Sagradas Escrituras. O sea, nosotros como cristianos bíblicos o bibliocéntricos, nosotros nos basamos estrictamente en las Sagradas Escrituras. Nosotros, nuestra fe y nuestras prácticas, como lo decía anteriormente, no están basadas en un catecismo, por ejemplo, en un mandato de un líder superior. No, nuestras doctrinas y nuestras creencias están basadas estrictamente en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Listo? Lo segundo, ¿para qué nos sirve la doctrina de la palabra? Es para responder a los de otras creencias que nos piden razón de nuestra fe, para responder a aquellos que nos piden razón de nuestra fe, porque debemos entender que hay personas de diferentes creencias y muchas veces nos van a pedir razón y van a atacar nuestras creencias. Entonces necesitamos la doctrina de la palabra para poderles responder, no con un libro de filosofía, no con nuestros propios pensamientos, sino con la palabra de Dios, con las Escrituras. Mire, yo quiero resaltar algo, devolviéndome al punto 1 que estábamos tratando, que es de guardarnos de no incluir prácticas y elementos en nuestra vida que no estén en la Biblia. Entonces, quiero poner un ejemplo, y es que hace años en una iglesia muy reconocida acá en Bogotá, una iglesia grande, una mega iglesia, empezaron a hacer unas prácticas raras muy bonitas, pero raras, unas prácticas de positivismo, de visualización, y esto decía, si tú quieres tu casa, si quieres tu carro,
Si quieres la mujer que has soñado, empieza a visualizarla y empieza a hacer una confesión positiva. Esa mujer será para mí, esa casa va a ser mía, ese carro y entonces incluso llegaron alcanzaron a sacar algunos libros y decía dibuje el carro que usted quiere y péguelo en la pared en la puerta de su cuarto y empiece a confesar positivamente que ese carro va a ser para usted y visualícelo en su mente. Y muchas personas, multitudes de personas buenos creyentes hicieron esto. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando empezaron las críticas a esa iglesia y empezamos a leer acerca de ese tema también? Y resulta que había un libro de la nueva era donde estaba todo esto mismo, lo mismo que practicaba esta iglesia cristiana, buena iglesia que tal vez hizo eso por equivocación o no sé. Y todo esto estaba en este libro de la nueva era, de un movimiento religioso, filosófico, que es totalmente antibíblico. Entonces, muchas personas a practicar todas estas cosas sin saber que esto no venía de la palabra de Dios, sino que esto venía de una religión pagana, de una filosofía pagana. Entonces, por eso necesitamos nosotros la doctrina de la palabra de Dios para conocer qué es lo que vamos a incluir en nuestra fe, qué es lo que nosotros vamos a practicar. ¿Listo? Les dije que eran 3 puntos y 3 puntos. El tercero, me perdí acá un poquito, el tercero es reconocer si las enseñanzas en televisión, radio, canciones, literatura, predicaciones, etcétera, tienen bases bíblicas o no. Entonces, la doctrina de la palabra de Dios nos ayuda, que es lo que yo les decía ahorita, a juzgar en el buen sentido de la palabra si lo que estamos viendo en televisión, en radio, la música que escuchamos, la literatura, las predicaciones son con bases bíblicas o no, o sea, tienen bases en la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita está muy de moda, y esto va a sonar un poquito religioso, pero está muy de moda ver las series de Netflix. Entonces, yo vi tal serie, y tengo personas que tienen como mucha afición por ver series de muertos vivientes y de muertos vivientes y de muchas cosas. Usted entra y ahí sale en la parte de abajo la clasificación de las películas y hay unas que dicen hechicería y brujería. Y hay muchos creyentes viendo muchas cosas así. Entonces nosotros debemos también, no que todo sea malo ni que todo sea del diablo, porque podemos ver alguna película y sacar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Entonces no podemos ver nada. Pero sí debemos tener mucho cuidado con lo que incluimos en nuestra fe y en nuestras prácticas. ¿Listo? Lo segundo, ¿qué es la doctrina de la palabra de Dios? ¿Qué es la doctrina de la palabra de Dios? La doctrina de la palabra de Dios es el conjunto de principios o enseñanzas sobre fe y práctica. Es un conjunto de principios o enseñanzas sobre fe y práctica, en los cuales se basa la institución de la iglesia. O sea, la institución de la iglesia se basa en un conjunto de principios y de enseñanzas sobre fe y sobre práctica. Y estos están basados estrictamente en la palabra de Dios. Esos principios, esas enseñanzas de fe están basadas estrictamente en la palabra de Dios, como lo decía anteriormente. Y esa palabra de Dios revelada a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros como cristianos bíblicos creemos en algo que se llama la inerrancia bíblica. La inerrancia bíblica es que la Biblia no tiene error. La Biblia no tiene error, y eso es lo que van a atacar muchas personas que no creen en Dios, ateístas, filósofos, van siempre a buscar el error, la contradicción en la palabra de Dios, la contradicción en algún escrito, pero nosotros como creyentes bíblicos creemos en la inerrancia bíblica. Mire, la palabra de Dios dice en el libro de Timoteo, en el segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces lo que dice acá es que toda la escritura, y cuando dicen escritura no se refiere a todo libro,
a un libro de literatura, de filosofía, de Gabriel García Márquez. No, cuando dice acá toda la escritura se refiere a la Biblia, a los escritos considerados inspiración divina. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces aquí está la utilidad de la doctrina de la palabra de Dios. Listo. Tercer punto. Aspectos de la sana doctrina. Aspectos de la sana doctrina. Y eso también quiero ponerle un ejemplo. Usted puede comer sanamente o usted puede comer todo el tiempo comida chatarra. ¿Listo? Entonces, las dos cosas son comer. Pero con una usted va a estar mejor de salud. Pero con la otra, pues le va a traer consecuencias, aunque en el momento no la sufra. Entonces, así mismo es con la doctrina. Hay una sana doctrina de la palabra de Dios, pero también hay una doctrina que pareciera ser, pero no lo es, que no es tan sana. Así como en el ejemplo de la comida. Usted puede dedicarse a comer comidas rápidas o comida chatarra, pero esto no le va a traer buenas consecuencias, esto lo va a enfermar, se va a engordar, se va a subir de peso, etc. Pero si usted come un poquito de una forma más sana, pues va a estar bien. Y eso pasa también con la doctrina o con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, algunos aspectos de una sana doctrina o de la sana doctrina. El primer aspecto es que los discípulos permanecieron en los principios básicos. Entonces un aspecto que nos muestra la palabra o que nos da como ejemplo es que los discípulos permanecieron en los principios básicos de la palabra de Dios. Podemos mirar esto en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice de la siguiente forma. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero mire que se puede resaltar la primera parte del versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, algunos aspectos de la doctrina en la Biblia, de la sana doctrina en la Biblia. Y el primero es que los discípulos permanecían en los principios, en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué era necesario que ellos permanecieran en la doctrina de los apóstoles? Porque ya habían doctrinas que, aunque se parecían, pero eran doctrinas antibíblicas. Ya habían movimientos gnósticos desde la antigüedad que usaban la persona de Cristo, pero lo hacían un revuelto con muchas creencias paganas. Bueno, lo segundo, también Pablo nos aconseja ser firmes en lo que creemos o en la doctrina, ¿no? Debemos que la doctrina es enseñanza y esos son los principios en los que creemos. Entonces, lo segundo es que Pablo nos aconseja ser firmes en lo que nosotros creemos, en nuestra doctrina bíblica. Eso está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14. Dice así el libro de Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Listo, entonces lo que Dios quiere es que no seamos como niños fluctuantes, que estamos de un lado para otro, llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier estrategia, que seamos engañados, sino que seamos firmes en la doctrina que hemos recibido, que permanezcamos en esa doctrina. Lo tercero, acerca de una sana doctrina, es que Pablo nos aconseja, el apóstol Pablo nos aconseja a retener lo enseñado por él, lo enseñado por los apóstoles, lo enseñado por la palabra. Esto lo podemos ver en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. En 2 Tesalonicenses, capítulo 15, nos habla acerca de retener la buena doctrina. Listo, aquí está 2:15, dice así. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina. Debemos retener lo enseñado.
Si usted le han enseñado la palabra de Dios, si usted le han enseñado a hacer lo bueno, retenga eso, retenga esa palabra de Dios, no se deje engañar. Listo, cuarto, acerca de la sana doctrina en la Biblia. Mire que Pablo, lo cuarto es que Pablo dejó a Timoteo en Efeso para preservar la sana doctrina, o sea, la importancia, porque yo hablaba con alguien hace unos días y me decía, no, pero es que tanta doctrina, tanta teología, necesitamos es conocer al Espíritu Santo, y eso es cierto en parte, pero en ese conocimiento del Espíritu Santo también necesitamos conocer su palabra, también necesitamos conocer la doctrina y la sana doctrina de su Espíritu Santo, para que no seamos engañados. Mire, Pablo le dio tanta importancia a la doctrina que envió a Timoteo o dejó a Timoteo encargado en Efeso para preservar la sana doctrina. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, aquí más atrás de donde estábamos ahorita. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios, Primera de Timoteo 1:3. Ya. Dice, como te rogué que te quedes en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Listo, entonces mire, Pablo le aconseja, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que ya en ese tiempo, en la iglesia de los Efesios, ya habían personas allí infiltradas enseñando diferente doctrina, o tal vez se dejaron torcer de la doctrina. Entonces es muy importante la doctrina, nuestras creencias. Algo dijo que en lo que usted cree, usted es. En lo que usted cree, usted es. Si yo creo que voy a ser una persona bendecida, pues eso voy a hacer. Si yo creo que soy una persona deshonesta, grosera, pues eso voy a hacer. Entonces, lo que usted cree, eso es. Sus creencias mueven su vida. Sus creencias son lo que usted es. ¿Listo? Bueno, vamos a ver algunas doctrinas básicas. Acuérdese que empezamos con el libro de Hebreos 6:1, que nos hablaba de los rudimentos, o sea, las doctrinas, lo básico. Vamos a ver algunas doctrinas básicas que no por ser básicas dejan de ser importantes, sino todo lo contrario, son muy importantes. Doctrinas básicas. Este es otro subtítulo aquí que tenemos en nuestra clase, las doctrinas básicas. Primera doctrina básica. Esto lo debemos saber todos los creyentes, y si alguien no lo sabe, pues para eso estamos estudiando. Tampoco nos podemos sentir mal, pero necesitamos aprender las doctrinas básicas de la iglesia. La primera doctrina básica es el Padre Celestial, Dios Padre. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 20, Juan 20:17, podemos ver aquí que nos habla acerca del Padre. Juan 20:17 nos dice así. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí Jesús está hablando del Padre Celestial. Nosotros como creyentes creemos en el Padre Celestial, en el Creador del cielo y de la tierra. Listo, la Biblia comienza incluso por mencionar al Padre. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó. En el principio Dios creó. Empieza la Biblia mencionando a Dios, al Dios Padre, al Dios Creador. Mire, a través de toda la Biblia el Padre es visto como un Dios soberano sobre todas las cosas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso también lo podemos ver en las declaraciones de Jesús acerca de estar sometido a la voluntad del Padre. El Señor Jesús siempre declaró estar sometido a la voluntad de su Padre. Incluso después de la resurrección, cuando Jesús llamó al Padre Dios. O sea, Jesús resucitó y después de su resurrección siguió llamando a Dios Padre. ¿Listo? Entonces, esa es una de las doctrinas básicas, la doctrina del Padre Celestial. Otra doctrina, si quiere ponerlo con números, sería segunda. Otra doctrina, Jesús es Dios.
Esto es importantísimo que nosotros lo sepamos, que es una doctrina básica de nuestra iglesia y de la palabra de Dios, y es que Jesús es Dios. No, ¿por qué aclaramos esto? Porque hay religiones, hay sectas que afirman cosas parecidas, afirman creer en Jesús, mas no creen en Él. Algunos dicen, no, Jesús es un hombre que llegó a ser Dios. Es un hombre que es por sus buenas obras, por su obediencia llegó a ser Dios. Pero no, Jesús siempre ha sido Dios. Jesús está y estuvo desde la creación hasta el día de hoy. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La Biblia dice en Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y nada de lo que fue hecho sin él. O sea que Jesús siempre ha sido Dios. No fue un hombre santo y consagrado que se convirtió en Dios por ser un buen hombre. No, Jesús siempre ha sido Dios. Ni tampoco como algunas creencias dicen, alguna religión dice que Jesús es un profeta más, un profeta importante, pero que es un profeta más. No, Jesús no es un profeta más, ni un hombre que llegó a alcanzar la deidad por sus obras, sino que Jesús siempre ha sido Dios. Mire, veamos Mateo capítulo 28, versículos 9 y versículos 17. Mateo capítulo, les estaba diciendo, 28, perdón, 28, 9. Mateo 28, 9. Entonces vamos a ver Mateo 28, 9 y también el versículo 17. Listo, dice así la palabra de Dios. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y el versículo 17 dice así, y cuando le vieron, esto habla de la resurrección de Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Mire, algo que hay que aclarar y que hay que notar en la palabra, y es que Jesús nunca rehusó la adoración. Jesús nunca, cuando alguien fue a adorar a Jesús, Jesús nunca le dijo, no me adores, adora al Padre, o no me adores porque solamente Dios, para Dios es la adoración. Él permitió la adoración a Él, y no porque fuera un hombre egocéntrico ni nada de esto, sino porque Jesús sabía que Él era y es Dios mismo. Jesús siempre ha sido Dios. Él nunca rehusó la adoración, nunca reprendió a alguien por adorarle, aun cuando él conocía la Biblia que la adoración solamente era para Dios. O sea que él, al permitir la adoración, él estaba reconociendo y estaba ratificando su deidad. Jesús es Dios. ¿Listo? Otra doctrina, tercera doctrina o otra doctrina es el Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo es una persona divina. ¿Listo? Entonces es muy importante que nosotros como creyentes, como cristianos, sepamos que el Espíritu Santo es una persona divina. O sea, una persona es un ser que tiene emociones, que tiene voluntad propia, que ríe, que llora. Es una persona, pero no es una persona natural, sino que es una persona divina. Es una persona de la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es un reflejo, no, el Espíritu Santo es una persona divina, es una persona divina. ¿Listo? Es el consolador. El mismo Señor Jesús lo nombró como el consolador, que viene del griego paracleto. Ese paracleto quiere decir auxiliador, protector, el que da fortaleza. Y veamos también ahí, cerca donde estamos ahorita, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice, que es la gran comisión, ¿no? Como la conocemos nosotros como la gran comisión. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una persona divina tiene nombre, ¿no? Acá dice, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es una persona divina que es igual en poder, en deidad y en existencia con el Padre y con el Hijo. Listo. Otra doctrina bíblica básica es la Trinidad.
Aunque es difícil de explicar la Trinidad, hay cosas que comprenderemos totalmente cuando estemos allí enfrente de Dios. Pero la Biblia nos habla acerca de la Trinidad de Dios y nos muestra en varios pasajes bíblicos. Vamos a ver ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, que nos dice acerca de la Trinidad. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Listo. Listo, dice así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Mira, ahí está la explicación bíblica de la Trinidad. A veces nosotros queremos explicarlo por nuestras propias palabras, nuestra propia filosofía. Es difícil de explicar la Trinidad porque la Trinidad la creemos, la entendemos y la aceptamos por la fe. Esto no lo podemos hacer por ninguna demostración científica o por ningún argumento filosófico, sino por la fe. ¿Y por la fe en qué? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. O sea, nos dice son tres, pero son uno. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Mire, hay un solo Dios. La Biblia habla en el Antiguo Testamento y en varias partes: Dios uno es. Esto es cierto. Dios es uno solo. Pero en la unidad divina, hay la esencia, hay tres personas en esencia, tres personas que son coeternas, que conviven, que son iguales en todo, en poder, en deidad, porque nosotros tenemos también un error ahí, es que nosotros pensamos que como siempre nos enseñaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces les dimos diferentes niveles de importancia. Yo digo, no, el Padre es el primero que nombras y el creador, y es el Padre, entonces el más importante. Después el Hijo, pues como es el Hijo, ya no es tan importante como el Padre. Y de últimas el Espíritu Santo, porque lo nombra de últimas, y el mismo Jesús después lo envió a él. No, ellos son igual de importantes. Son tres personas coeternas, iguales en todos, de la misma substancia divina, pero distintos en subsistencia, con una función distinta, porque el Padre es el creador, el Hijo el redentor y el Espíritu Santo es el consolador y el que nos llena de poder. Cada uno tiene su función, pero son de la misma sustancia divina. Listo, sigamos. Otra doctrina bíblica, pues que ya la nombraba ahorita, ¿no? Con base a este tema, y es que solo hay un Dios, solo hay un Dios. No es que nosotros quedamos en tres dioses distintos, ¿no? Esto lo quiero aclarar, porque a veces con el tema de la Trinidad nos confundimos un poquito y la gente se confunde, y esto lo aprovechan sectas y lo aprovechan ateos, filósofos, para decir, no, ellos creen en tres dioses distintos, o como dicen algunos, un Dios de tres cabezas. Solo hay un Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia deja claro que solo hay un Dios. El mandamiento más grande declara que solo hay un Dios que es digno de nuestro amor y de obediencia. Y esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio. Vamos para el Antiguo Testamento y no está más que todo en el Nuevo Testamento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5 dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, Jehová nuestro Dios uno es, nos dice la Biblia. Otra doctrina básica. Todo esto necesitamos saberlo nosotros como iglesia, para no apartarnos de él y no caer en el error. La salvación. Una doctrina básica de la iglesia y una doctrina básica de la Biblia es la salvación. Desde el principio Dios ha estado hablando de la salvación. Esto lo podemos ver por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 2. Vamos nuevamente para el Nuevo Testamento.
Libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, a todos los que le reciben y a todos los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios, o sea, de tener salvación. Un hijo de Dios es salvo y tiene vida eterna. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 8. También nos habla acerca de la salvación. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Listo, entonces la salvación de una persona es totalmente de Dios. Acá dice que porque por gracia sois salvos, por gracia, o sea, gratis, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, ni siquiera la fe para ser salvos es nuestra, porque hay gente que dice, yo tengo fe, que fue por mi fe, es por mi fe. No, ni siquiera la fe es de nosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios y es un regalo prestado, porque ni siquiera eso nos pertenece a nosotros. No es por obras la salvación, dice acá, no es porque alguien sea una buena persona y haga buenas obras, para que nadie se gloríe. O sea, esa salvación no es por obras, sino es por fe. Y es por la gracia de Dios, por medio de esa fe basada en la redención de Jesucristo, por el mérito de su sangre derramada como testimonio de su muerte expiatoria, aplicada al individuo por medio del Espíritu Santo. O sea, es esa sangre aplicada por el Espíritu Santo a nosotros la que nos regenera y nos santifica, y no está basada en ningún mérito humano. Nuestra salvación no está basada en méritos humanos. Sigamos con otra doctrina básica de la iglesia o de la palabra de Dios, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, otra doctrina que necesitamos nosotros saber, entender y caminar en ella. El arrebatamiento de la iglesia. Ese arrebatamiento es conocido también como el rapto, es muy conocido como el rapto, incluso hay películas con este nombre, el rapto de la iglesia. Y básicamente el rapto será en secreto, solo se darán cuenta los que sean raptados, o los que seamos y estamos vivos todavía en ese momento, los que seamos raptados, nada más nos daremos cuenta. Jesucristo vendrá para llevar a los redimidos con él para siempre. O sea, eso es el rapto o el arrebatamiento. Y es que Jesucristo vendrá a llevar a su iglesia, a sus redimidos, a los que han sido comprados con su sangre, a los que han sido salvos, y se los llevará para siempre. Cuando Él venga por su iglesia, la va a llevar de una vez para siempre. Ya la iglesia no va a volver a estar en este mundo como antes, ¿no? Porque sí va a venir a reinar, ¿no? Pero la iglesia va a ser llevada para el cielo y desde ese momento va a estar por la eternidad con el Señor Jesús. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Juan, capítulo 14, versículo 3. Juan 14, 3 dice de la siguiente forma, dice: Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, es una promesa del Señor Jesucristo que nos dio a todos antes de decir: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es nuestra bendita esperanza, que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, que venga por nosotros, por la iglesia. También veamos otro versículo que es Primera Tesalonicenses 4:17. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. A ver qué nos dice. Listo, vamos acá. Tesalonicenses 4:17.
Listo, dice así. Dice así. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa es la palabra que se utiliza en la Biblia. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea que nos encontraremos con el Señor en el aire. Su iglesia se encontrará con Él en el aire y será arrebatada o raptada por Él para estar con Él en el cielo. Ok. Esa es la doctrina del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a finalizar con la santidad, que es una doctrina bíblica muy importante que se debe hablar y no solamente hablar, sino practicar en toda iglesia y en toda persona creyente. La santidad. La santidad es la más alta meta del cristiano dentro del plan de Dios. La santidad es la más alta meta del cristiano dentro del plan, del propósito de Dios. Todos debemos caminar, no somos perfectos, pero debemos buscar la perfección. No somos perfectos, pero debemos buscar la perfección. Todos los días debemos caminar en esa meta de la santidad. Mire, leamos un versículo acá de Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice de la siguiente forma, dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que la santidad o santificación es un fruto de haber sido liberados del pecado, es un fruto de haber recibido a Cristo en el corazón, esa santidad. Leamos también Mateo capítulo 5, versículo 8. Algunos versículos que nos hablan acerca de la santidad. Mateo capítulo 5, les dije versículo 8. Dice así. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mire esa promesa tan bonita para aquellos que caminan en santidad, que cada día buscan dar ese fruto de santidad. Y es que los de limpio corazón ellos verán a Dios. Otro versículo en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vamos a buscarlo acá en nuestra Biblia. Listo, dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en esa santidad de Dios. O sea que cada día no es que usted sea perfecto, no es que usted ya sea totalmente santo, pero la Biblia lo llama a usted santo y lo llama a perfeccionar esa santidad. Todos los días debemos buscar perfeccionar esa santidad. Bueno, en esta noche vamos a dejar hasta acá nuestra clase de doctrina de la iglesia. Dentro de 8 días seguiremos con este tema. Estaremos finalizando este tema de la doctrina de la iglesia. Dios los bendiga a todos y buenas noches.